Vamos a escuchar ahora a la doctora Adriana Sosa Terradas, doctora en psicología, miembro fundador de la Fundación Argentina de Logoterapia, vicepresidenta de la Fundación Argentina de Logoterapia, profesor titular y autora del libro Habilidades para una vida con sentido. Bueno. ¿Micrófono? No. Tengo voz fuerte y me voy a parar, así que voy a estar cerquita de ustedes y vamos a poder compartir unas ideas que vengo trabajando acerca de la lealtad y el sentido de la vida. Vamos a la siguiente, Dani. Fíjense esta frase que elegí de Jung, ténganla en la memoria, que dice: al final la víctima se convierte en el auténtico victimario. Vamos a desarrollar un poco la temática del sentido de la lealtad. La temática de la lealtad y especialmente de las virtudes, la lealtad es una virtud, a mí me viene preocupando hace rato, porque es una temática del campo de la filosofía que para mí debe ser recuperada en el campo de la psicología y sobre todo en esta reflexión que estamos haciendo acerca de la humanización del mundo en el que vivimos. Fíjense que la palabra virtud viene del griego arete y del latín virtus, y significa perfección, excelencia, mérito, fuerza. Aristóteles y Platón han trabajado el tema de la virtud. Aristóteles considera las virtudes un hábitos, y sostiene que hay hábitos que son positivos o buenos, y los llama virtudes, y hay hábitos que son negativos o malos, a los que denomina vicios. Las virtudes, también definidas por el diccionario de la Real Academia Española, son poder en el obrar, una integridad en el ánimo y hay bondad en la vida, un recto modo de proceder. O sea que las virtudes en nuestra personalidad nos hablan de fuerza, nos hablan de recursos para actuar, nos hablan de bondad en nuestra personalidad. En República, Platón menciona estas 4 virtudes: la prudencia, la templanza, la fortaleza y la justicia. Y en la religión cristiana aparecen también las virtudes como centro de reflexión, y en especial las virtudes teologales que, digamos, son propias de la revelación o aparecen a través de la revelación de lo que Dios infunde en el intelecto y la voluntad del ser humano. Estas 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. También podríamos decir, ya que la reflexión es cómo vivir mejor en comunidad, que hay virtudes que nos ayudan a vivir mejor con los otros. Y dentro de esas virtudes yo elegí estas, ¿no? La austeridad, la veracidad, la lealtad como una virtud para vivir en comunidad, la tolerancia. La Organización Mundial de la Salud dice que una de las epidemias del siglo XXI es la intolerancia en los seres humanos, ¿no? En estos días en Buenos Aires hemos escuchado mucho acerca del brote de la violencia o de la agresión de unos contra otros. Y tiene que ver no solamente con una situación que nos pasa a los argentinos, sino con una situación mundial que hace rato que se viene planteando, ¿no? Cada vez estamos más intolerantes con el otro, ¿no? El espíritu de trabajo, la perseverancia, la fraternidad, la abnegación, el patriotismo, entre otras virtudes para vivir en comunidad. En síntesis, podemos decir que las virtudes son disposiciones, hábitos de la persona adquiridas por el ejercicio de actuar. Por lo tanto, las virtudes hay que ejercitarlas, repetirlas, ¿no? Sí, fíjense que son libres, o sea, nadie nos las impone, y van hacia la búsqueda del bien o la perfección. Son experienciales y tienen que ver con una respuesta comprometida del ser humano. ¿Por qué ya no hablamos de virtudes? Porque es una palabra en realidad que ya no la escuchamos, ¿no? Parece
que se ha desaparecido un poco de nuestro vocabulario la palabra virtud. Sí, y para eso yo me remití a este filósofo alemán, Joseph Pieper, que coincide con Frankl en esto de que el hombre es un homo viator, un ser en camino. Es un ser que va a dirigirse hacia su plenitud, por eso vive en tensión entre nosotros desde el pensamiento existencial, diríamos entre lo que es y en lo que está llamado a ser. Y Pieper sostiene que vivimos en un mundo deshumanizado, por eso ya no hablamos más de virtudes. ¿Por qué? Porque en este mundo deshumanizado la naturaleza humana aparece desfigurada. ¿Qué hemos hecho los seres humanos? Hemos humanizado las cosas y deshumanizado a las personas. Entonces, Pieper dice que el concepto de virtud hay que traerlo de nuevo al ámbito de la filosofía y de la psicología, porque es un concepto que convoca a la grandeza. Obviamente una psicoterapia que parta de lo espiritual, como es la logoterapia, no puede estar alejada, desde mi humilde punto de vista, de este concepto. ¿Por qué? Porque debe recordarnos la logoterapia que tenemos que animarnos a realizar o reflexionar sobre los actos virtuosos. ¿Por qué? Y porque justamente una de las tareas más importantes que tenemos los seres humanos, dice Frank, es que tenemos que decidir, tomar decisiones. Todo el tiempo estamos tomando decisiones, dice Frank, pero la decisión más importante de nuestra vida es decidir la persona que queremos ser. Y para esto las virtudes nos ayudan. Otro filósofo, pero en este caso norteamericano, ¿no? Es raro encontrar un filósofo norteamericano que habla de los temas de las virtudes. Josiah Royce habla sobre, digamos, en su texto de la filosofía de la lealtad, dice que la virtud es una devoción consciente, práctica y amplia de una persona a una causa. Esto me parece importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque muchas veces creemos que la lealtad es hacia las personas. La lealtad nunca es hacia una persona, eso es la fidelidad. ¿Sí? Yo soy fiel a otro, soy fiel a mí mismo, pero la lealtad siempre tiene que ver con una causa, es algo superior a la persona. Es la rendición del deseo propio a la causa que uno ama. Por eso a veces, digamos, los otros pueden sentir que somos desleales porque no estamos siendo leales a ellos, sino a la causa que nosotros creemos que debe ser la causa que tenemos que abrazar. Bien. La lealtad en psicoterapia, que es lo que en realidad a nosotros nos interesa, ¿no? Toda psicoterapia, pero en especial la logoterapia, lo que busca es que los seres humanos vayamos siendo cada vez más libres. En logoterapia decimos ir ampliando nuestro margen de libertad. ¿Sí? ¿Para qué tenemos que ampliar nuestro margen de libertad? Y para ir saliendo de este destino repetitivo en el cual nosotros tenemos como esa idea acerca de lo que nos condiciona, nos determina, nos hace ser como somos y no nos apropiamos de lo que realmente elegimos querer ser. Para esto, muchos autores nos han enseñado, nos han traído a la reflexión la temática de este destino repetitivo que los seres humanos traemos en relación a nuestro inconsciente. Un inconsciente que hoy decimos no es solamente el inconsciente psicológico que hemos estudiado los psicólogos, sino que hoy hablamos de un inconsciente biológico y hablamos también de un inconsciente familiar que viene con nosotros a la vida. Dentro de estos autores, yo les escribí algunos ahí, pero el primero podríamos decir que fue Jung, al hablarnos de un inconsciente colectivo, al decirnos que nosotros tenemos en nuestro inconsciente, en nuestra genética, la historia de la humanidad. Y después, otros autores, que les pongo ahí, nos han dicho que no solamente llevamos este inconsciente colectivo, sino que llevamos un inconsciente transgeneracional, un inconsciente familiar, que traemos a nuestra vida. Esto particularmente en psicología se llama la psicogenealogía, o sea, el estudio de nuestro árbol genealógico y de esas,
digamos, historias y de esas creencias y de esos mitos, ¿no? y de esos mandatos que traemos a la vida a partir de nuestro transgeneracional. El árbol genealógico o nuestra genealogía es un sistema que siempre busca el equilibrio. ¿Sí? Esto es importante, ¿no? Porque busca el equilibrio, la calma y la armonía. O sea, en última instancia, nuestro clan, nuestra familia, lo que busca es que todos podamos sobrevivir y sobrevivir de la mejor manera posible. ¿Sí? Entonces, todo aquello que rompe con la estabilidad de este sistema necesita ser sanado. Se manifiesta como síntoma porque el síntoma es la expresión de algo que necesita ser sanado. Si yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez ustedes se han sentido frustrados? Muchas, ¿no? Muchas, muy bien. ¿Por qué? Porque hay dos tipos grandes de frustraciones. El primero de ellos es la frustración que proviene de nuestro ego y que tiene que ver con aquellas cosas que nosotros sentimos, que hubiésemos querido, hubiésemos merecido, hubiésemos deseado y no se dan en nuestra vida. Entonces nos sentimos frustrados. Pero hay otra frustración muy importante que nos viene a recordar Frank, que tiene que ver con la necesidad de encontrar un sentido en nuestra vida. Porque Frank dice que el sentido de la vida es una motivación originaria del ser humano. Entonces, muchas veces, detrás de esa frustración que proviene de nuestro ego, o que aparentemente proviene de nuestro ego, y de ahí los logoterapeutas unimos, ¿no?, en la psicoterapia esta visión del ser psicológico con el ser existencial espiritual, hay una frustración que proviene de nuestra dificultad para encontrar el sentido de nuestra vida. Sin embargo, nosotros como psicólogos muchas veces vemos en nuestros pacientes personas que son exitosas, que realizan, digamos, lo que creen que puede ser su vocación, su profesión, hasta que tienen actitudes autotrascendentes, podríamos decir, pero sin embargo padecen síntomas. Y frente a estas personas que aparecen en nuestra consulta y que no entendemos bien qué les está pasando, yo generalmente utilizo la psicogenealogía. Por eso se los quiero presentar como un recurso. Y para utilizar la psicogenealogía, lo que primero hago es trabajar estas preguntas. ¿Quién quiere mi familia o clan, podríamos decirlo, ¿no?, como expresión similar a la familia, pero más ampliado? ¿Quién quiere mi clan que yo sea? ¿Sí? ¿Cuáles son las creencias, los mandatos, los supuestos que han sostenido mi árbol genealógico? ¿Cuál era el estado emocional de mis padres, en especial de mi madre, al momento de ser concebido? ¿Y cuál es la relación de mis padres con sus ancestros? Normalmente la persona cuando viene a psicoterapia, pero con su historia familiar. Freud lo llamaba la novela familiar del neurótico, decía, ¿no? Es su idea acerca de lo que han influido los otros en su vida. Pero quizás esa novela es muy reducida, porque habla de papá, de mamá, de los hermanos, y cuando uno quiere llevarlo más atrás, la persona muchas veces no tiene ni idea de su árbol genealógico. Y a veces las cosas vienen de más atrás, no solamente de mamá y papá, ¿no? Bien. Voy a presentarles dos viñetas clínicas para que veamos un poquito cómo es el trabajo. La primera es Mariela, tiene 33 años, llega a consulta después de varios intentos de psicoterapia y tratamientos psiquiátricos con antidepresivos y ansiolíticos desde sus 17 años. Su diagnóstico es un trastorno de ansiedad manifestado en crisis de pánico con agorafobia, o sea, con dificultad de encontrarse en lugares abiertos. Su primera crisis de ansiedad la recuerda a los 8 años, debiendo ser atendida por síntomas de taquicardia. Expresa: mi familia es mi punto de partida. Aunque es muy disfuncional, mi mamá es muy sumisa y dependiente, tanto de su familia de origen como de mi papá. Ellos se juntaron y se separaron varias veces.
Le propongo trabajar su árbol genealógico y preguntando a su madre la situación durante su concepción. La mamá le cuenta la mala relación que vivían sus padres a causa del maltrato emocional del padre hacia la madre. La madre vivencia la noticia del embarazo con la esperanza y la alegría de que su hijo o hija va a ser su compañía ante los sentimientos de soledad y tristeza. Aparece esta idea de hijo como tabla de salvación. Fíjense, cuando el hijo es alguien de quien yo me voy a apropiar, lo mínimo que puede sentir esa persona es ahogo, ¿no? Pero ¿qué pasa? A los 2 meses de su embarazo, cuando estaba disfrutando de su alegría de que iba a tener un hijo, muere su mamá, o sea, la abuela de mi paciente, de un infarto, o sea, tiene una muerte súbita, con quien la madre tenía vínculos de dependencia. Ante la muerte de la abuela, toda la alegría y la aceptación que experimentaba la madre se tornan sentimientos de culpa, temor a la muerte y rechazo hacia la alegría experimentada por el embarazo. Todos estos sentimientos experimentados por la madre quedan grabados en el inconsciente de Mariela, para quien vivir es morir. Después del trabajo de lo transgeneracional, la terapia comienza a avanzar y Mariela puede descubrir su propio proyecto de vida. Más, Mariela estaba en una relación muy tóxica con una persona, repitiendo de alguna manera la relación de su mamá y su papá, y logra trabajar ese vínculo y digamos, después revincularse con una pareja sana y que le da felicidad, ¿no? Vamos a la siguiente. En este caso son unos papás que consultan por Manu, que tiene 3 años y 10 meses, que no pueden hacer que deje los pañales, ya que le tiene fobia al inodoro. Fíjense que son síntomas donde uno tiene que pensar que hay algo que viene de otro lado, ¿no? Porque son síntomas muy tempranos en la vida de un ser humano, ¿no? En la paciente anterior, 7 años, un ataque de pánico. En este nene, 3 años, fobia al inodoro. Hace 10 meses que intentan que el niño se siente, pero llora con mucha angustia diciendo que tiene miedo, se constipa severamente y le vuelven a colocar el pañal. Me son derivados por una colega con la sugerencia de que el niño debe comenzar a hacer terapia. Yo les explico que no atiendo a niños tan pequeños y les sugiero un proceso de orientación a los padres. Luego de 4 sesiones con ambos padres y de una anamnesis exhaustiva, decido entrevistar solamente a la mamá. A pesar de nuestros encuentros anteriores, en los que trabajamos la historia vital y familiar del niño, en esa sesión decido ahondar en el momento de la concepción de Manu. En ese encuentro, la mamá me cuenta que había perdido un bebé tiempo antes de la concepción de Manu, y que por su propia exigencia, el aborto espontáneo se había producido en su trabajo. La mamá siente dolores, tiene el aborto espontáneo en el trabajo, en el inodoro de su trabajo, y por su propia exigencia laboral se queda todo el día en el trabajo y se va a hacer ver después de que termina su horario laboral. Obviamente esta mamá, ¿no? Después del primer mes de embarazo de Manu, la mamá vuelve a experimentar pequeñas pérdidas, por lo que recuerda que cada vez que iba al baño sentía terror de volver a perder el embarazo al sentarse en el inodoro. Cuando la mamá relata esto, ella hace un insight que pocas veces vi en la psicoterapia, ¿no? Algo como que ella se escuchó cuando dijo, tenía terror de sentarme en el inodoro, porque cada vez que me sentaba, miraba a ver si no había perdido a este bebé. Ahí hizo clic con su propio hijo, ¿sí? Con lo que le pasaba a su bebé, a su nene. Entonces le pido que le saque definitivamente los pañales a Manu, porque iban y venían con sacar los pañales, y que haga una carta liberándolo de su miedo a perderlo, diciendo que él ya no era ese bebé que había muerto, que él era otra persona, que él estaba llamado a la vida.
Luego de 4 días de acompañamiento al baño, que yo les pido que los papás hagan la habituación, porque obviamente el niño de un momento a otro no se iba a deshabituar, el niño puede afrontar con normalidad y sin vestigios de miedo el poder sentarse en el inodoro. En ambos casos vemos como la situación emocional de la madre en el momento de la concepción define las capacidades de afrontamiento de la persona y hasta la posibilidad de definir su propio proyecto de vida, en el caso de Mariela, ¿no? Vamos a la siguiente. Aquí vemos en los 2 ejemplos que todos venimos con una lealtad a nuestro clan, ¿sí? Venimos con, que tiene que ver con esto de que nuestro clan nos cuida, nos protege. ¿Cómo se forman los orígenes de la humanidad, la unión entre las personas? Por una cuestión de supervivencia, ¿sí? Juntos vamos a poder defendernos mucho más que estando separados. Entonces, la lealtad al clan es la necesidad de permanecer unidos al clan. ¿Pero de qué manera? Muchas veces esta lealtad va unida a un temor. ¿Cuál es el temor que tenemos los seres humanos? El de ser desterrados del clan. El de ser expulsados y no tener más clan, de ir a la deriva por el mundo. Por eso somos leales a nuestro clan, ¿sí? Pero yo ahí trabajo con los pacientes la diferencia entre la fuerza y el poder, o el empoderamiento, podríamos decir. La fuerza es coercitiva en nuestra vida. Cuando otro nos fuerza a amarlo, nos fuerza a seguirlo, nos fuerza a responder, eso va en contra de la vida, porque va en contra de algo que es fundamental, que es nuestro derecho a ser libres y elegir. Yo digo, si Dios, siempre le digo a los pacientes, si Dios en su infinita sabiduría nos regaló la libertad y ni siquiera Él nos pide que lo sigamos, cuánto menos tenemos que hacer eso nosotros con los otros, ¿no? En cambio, el poder es lo que permite, le dice al otro, vos sos capaz de elegir de la mejor manera posible, pero también de seguir unido a nosotros. A pesar de que elijas lo que quizás nosotros no estaríamos de acuerdo en que elijas. Hay como 2 tareas en estas: honrar al clan y liberar a nuestros padres. Honrar al clan quiere decir que yo descubra que la mejor manera de llevar adelante mi lealtad tiene que ver con la posibilidad de realizar mi propia misión, mi propio sentido de la vida. Cuando descubro que quizás la que estoy realizando es la que otro espera que yo realice y no la mía propia. Deshonrar al clan sería repetir lo que de alguna manera daña mi árbol, daña mi transgeneracional, y no poder sanar y que las futuras generaciones sigan sosteniendo esta lealtad invisible y esta lealtad negativa, podríamos decir. Liberar a los padres quiere decir aceptar que esos padres nos quieren como pueden querernos y no como yo quisiera que me quieran. Eso es una tarea importante de lograr en la psicoterapia. Y una vez que yo acepto eso, poder perdonar lo que tenga que perdonar también, porque eso no quiere decir que todos los padres son divinos, ni maravillosos, ni mucho menos, pero que yo lo pueda aceptar y que pueda seguir adelante en mi vida, soltar ese aspecto de mi pasado y seguir adelante. Y en esta lealtad a mi propia misión y sentido de vida, Lucas nos orienta acerca de cuándo puedo decir que algo tiene sentido en mi vida. Y puedo decir que algo tiene sentido en mi vida y nos da como faritos para decir, cuando esto que yo realizo alberga la oportunidad de que se produzca algo bueno, dice Lucas, cuando está vinculado a que esto que yo realizo es algo bueno, cuando no solamente contempla mi propio bienestar, sino que contempla el bienestar de los demás, cuando está libre de una motivación egoísta, no es un acto de autorrealización, podríamos decir. Cuando es aquí ahora, el sentido de la vida es situacional. Tenemos que dar respuesta a lo que la vida nos pone por delante y nos pregunta en el aquí ahora.
cuando eso no exige ni permite demasiado. También a veces, ¿no?, el sentido de la vida, cuando tiene que ver con algo, ¿no?, que me saca o que me descentra o que va en contra de mí mismo, no es sentido de la vida, ¿no? Y cuando es posible de consenso con el otro, cuando yo estoy, ¿no?, en una decisión en mi vida y puedo, digamos, consensuar esa decisión con los que tengo alrededor, y esos que tengo alrededor me alientan también a realizarlo, ¿no? El sentido de la vida, dice Lucas, es lo que uno procura, pero a fuerza de desearlo. Acuérdense que siempre lo valioso nos atrae, no nos impulsa. Vemos que el ser humano tiene muchos condicionamientos, ¿no? Podríamos decir que desde condicionamientos biológicos, condicionamientos psicológicos, la construcción de nuestro psiquismo es muy compleja, con condicionamientos sociales, familiares, históricos. Jaspers, como lo mencionaba el doctor Oro, dice que la primera situación límite de nuestra vida es la historicidad de nuestra existencia, ¿no? La familia, que nacimos en la época histórica, cultural. Pero sin embargo, Frank dice que estos hechos, este factum, dice, no son un destino ineludible, no son un determinismo, dice Frank, sino que son una advertencia y una provocación para dejar de culpar al pasado y temer al futuro y responder entonces al presente con un rotundo sí a la vida. Para finalizar, quiero leerles un poema que está en el libro de Gabriel Castellá, que se llama La concepción y el sentido de la existencia, y que se titula Carta a mi madre. Dice así: tan solo por placer no me concibas, tampoco para fines egoístas. Prepárate consciente de que soy, aún antes de latir en tus entrañas, para que yo me integre felizmente allá en el claustro de tu bendito vientre. Te pido por favor, Madre adorada, que al concebirme estés enamorada. Lléname de tu amor y sé consciente de que soy un ser humano que no es tuyo. Haz que me sienta libre como el viento, si me das con tu amor también respeto. Si me respetas, Madre, estás segura de que nunca sufriré en la amargura, pues he de amar a todas las criaturas respetando el derecho de sus vidas. No permitas jamás que sea tu amo, ni tampoco tu esclavo, te suplico. Hazme fuerte, no mimes mis caprichos, que tu bendito amor no me haga daño. No permitas pereza en mi conducta, no me sobreprotejas, te lo imploro. No me eduques con premios y castigos, ayúdame a pensar, a ser yo mismo. Haz que mi mente vuele al infinito y que mis pies se afirmen en el suelo, para que aprenda a amar lo divino y para hacer conciencia en este mundo. Enséñame a luchar por mis anhelos, que aprenda que en la vida todo cuesta, inculcándome amor por mis trabajos como una bendición, nunca como una pena. Enséñame a vivir aquí y ahora, jamás en los ayeres o mañanas. Hazme aprender a dar sin esperanza para entregar mi amor sin desconfianza. Respétate, Madre, sé digna y responsable. No dependas de nada ni de nadie. Sé valiente, no temas a la vida, para que seas la luz de mi existencia. Gracias. ¿Tenés una más? Sí, ponerla es una... Siempre en nuestro quehacer psicoterapéutico yo tomo esta frase hermosa de Jung que dice: conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana sea apenas otra alma humana.